Hola a todos, mi nombre es Alex y esta fue mi cuarta semana en Italia, donde por fin nos preparamos para dejar Florencia. Así que me puse mis zapatos, me puse una chaqueta y me preparé para mis últimos días en Florencia. Y algo que se me había pasado de mis días anteriores era hablar un poco del maravilloso Ostello Velo. Cuando estaba viendo la opción de hacer mi voluntariado en Worldpackers, como latino me llegaron ciertas inseguridades, principalmente llegar a un lugar que no conoces, que simplemente viste en internet. Como consejo general con Worldpackers, lo que yo recomiendo es que revisen hacer voluntariados en hostales, porque así también puedes buscar el hostal en redes sociales o en Google, en lo que sea. Y creo que no pude haber tenido una experiencia más maravillosa que llegar a Ostello Velo. Ostello Velo es una cadena de hostales en Italia. Hay hostales en las ciudades principales de Italia: Nápoles, Florencia, Roma, Milán. Incluso acaban de abrir uno nuevo en Finale Linguire. Cada día al levantarme podía caminar con seguridad a la sala común y saber que ahí iba a haber desayuno gratis esperándome. Y en caso de que no quisiera algo del desayuno gratis, podía simplemente subir a la cocina y tomar algunos de los ingredientes que ofrecen gratis, como verduras, pasta e incluso condimentos, y prepararme algo fuera de lo común. Y mi trabajo como voluntario era apoyar en los eventos que teníamos en la noche 4 o 5 horas y también promoverlos. Y las tareas como tal no eran complicadas. Era apoyar a la gente del bar, coger vasos y copas de las mesas, hacer algún snack en la cocina para alguno de los huéspedes, sacar la basura todas las noches. Pero realmente lo increíble y divertido eran los eventos. Era apoyar en el bar, era convivir con los huéspedes, jugar con ellos en las noches de juegos, salir de tour con ellos, hacer intercambios de idiomas con ellos. Y la verdad es que Ostello Velo es un lugar increíble para hospedarse y siempre se me va a quedar grabada su frase: "Questa casa è no un albergo", que significa esta casa no es un hotel, porque realmente Ostello Velo no se siente como un hostal, no se siente como un hotel, se siente como una segunda casa en Italia. Me detuve en este pueblo mientras esperaba el tren a mi siguiente destino. Era un pueblo del que no conocía nada, pero me llevé una gran sorpresa con su historia. Este es el Teatro Olímpico, creado por Palladio, uno de los arquitectos más importantes de la historia. Este teatro crea la ilusión de ver 5 calles juntas, recreando la antigua ciudad de Tebas para la obra de Edipo Rey. Este arquitecto fue tan importante que a la ciudad también se le conoce como la ciudad de Palladio. Pero Palladio no solo es importante en Italia, sus estudios han inspirado una gran cantidad de obras, desde el estilo neoclásico de los edificios de Estados Unidos del siglo XIX hasta obras modernas como el Getty. Sus ideas sobre el diseño en módulos también son las bases para el diseño modular de niveles en videojuegos. Y toda esta información fue posible gracias a Mónica, la mejor guía turística de Vicenza. Pueden encontrarla como Sentire de Arte y Arquitectura en Instagram. Ok, estamos aquí en Trento, estamos aquí en el cuarto de hotel y vean nada más el cuarto de hotel que nos tocó. Y nada más por 50 euros la noche. King size, televisión inteligente, pero les enseño mi parte favorita. Que vean nada más la terraza que tenemos con vista a las montañas. Parte favorita de esta terraza, que se los enseño. Perfecto para janguear aquí. Después tomé el autobús para subir a una montaña. Con el Trentino Pass tienes transporte público gratuito incluido durante tu estancia en ciertos hoteles. Ok, aquí estamos en Basón, es una montaña que está cerca de Trento, como a 2000 metros de altura, y por fin nos encontramos en la nieve. Y por allá arriba, esa es la montaña de Basón, esa es la cima de la montaña. Un truco que les puedo dar con la nieve es que tantear la nieve no es como la arena,
los pies se hunden muy fácil, entonces váyanla compactando para poder dar pasos seguros. Y chéquense esto, El pie aquí está firme y se hunde. Y esto no es nada, se hunden más. Bueno, no está firme. Es la primera vez. Mira, eso pasa. Se te mete la nieve al zapato y terminas con los calcetines todos mojados. Pero vean nada más la vista. Una pequeña tormenta nubló el sol y trajo una llovizna helada, así que entré en un pequeño restaurante a esperar que pasara la tormenta. Aproveché para probar un poco de la comida típica y comí un strudel con cocoa caliente. También descubrí la calidez de la gente del pueblo. Solo pude estar una hora ahí porque planeaba tomar mi tren al siguiente destino en la tarde, pero por algunos problemas ya no alcancé a tomar el último tren y tuve que quedarme una noche más en Trento para tomarlo al día siguiente en la madrugada. Sin embargo, ese día había una huelga de conductores de trenes, así es que cancelaron el tren que iba a tomar en la madrugada y tuve que hacer muchos cambios de tren para lograr llegar a mi siguiente destino. Ok, después de perder 2 trenes y tener muchos retrasos, por fin estamos aquí en Rimini. Estamos aquí frente al mar Mediterráneo. Rimini está en la zona de San Marino, que está un poquito abajo de Venecia. ¿Y cuál es la principal curiosidad por la que yo quería venir a Rimini? Es esta. 6 kilómetros allá al fondo, más allá del mar, a 6 kilómetros de la costa. En 1968-69, hace como 50, 60 años, hubo una pequeña plataforma que construyó uno de los ingenieros universitarios de Italia, que se considera como la única nación independiente de Italia y también la única invasión exitosa de Italia, la Isla de la Rosa o Isola de la Rosa. Fue emblemática, de hecho hay una película en Netflix acerca de esa historia, y yo que más que nada era la única razón por la que quería venir a Rimini, es la única razón por la que conozco Rimini, por la historia de la Isla de la Rosa. Pero tristemente ya no existe, destruyó la plataforma y lo único que queda es el mar. Esta era una playa totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado en México, pero al igual que en México, también tiene sus toques surrealistas. Estas botas ya probaron todos los climas posibles. Ojo, esto no es publicidad para Dr. Martens. Ok, ahora está más fría. Ok, definitivamente está más fría que en Cabo. Ya. Me dolieron los huesitos. Me dolieron los huesos de los pies. Vamos a ver qué tanto podemos entrar. Ok, antes de que se pongan feos los pies. Lo único bueno es que pues el oleaje es similar al de Cabo ahorita, no hay tantas olas. Y ya se mojó el jeans. Aquí regresamos. Vamos a probar el agua. A ver qué tal sabe. Está menos salada que la de Cabo. A diferencia de México, que las playas mantienen un clima cálido y lleno de gente la mayor parte del tiempo, en Rimini durante el invierno y la primavera el clima es muy inestable y frío, por lo que las playas se encuentran solitarias, un paisaje completamente diferente al que estaba acostumbrado. Y aquí estamos caminando por una de las calles de Rimini. Como les había dicho, Rimini justamente en esta época, que es como finales de invierno e inicios de primavera, sigue siendo bastante frío el mar y por lo tanto está solo. La gente empieza a llegar hasta el verano. Pero algo que me gusta mucho de ahorita que estoy caminando por las calles es que fíjense, se siente muy familiar, para mí al menos. Siente como si estuviera caminando por las calles de México, o al menos por las calles de la ciudad donde yo vivo.
Sí, hay edificios que son un poquito diferentes, pero también tienes edificios altos, las calles, principalmente los parques. Este parque específicamente lo sentí mucho como si fuera México. O sea, vean nada más esto. Esto fácilmente podría ser una calle cualquiera en Ciudad de México. Sin problemas. Bueno, hasta ese edificio a lo mejor no, y porque se ve el cielo y no hay más edificios altos hacia arriba. Pero al menos esta zona sí siento que podría ser cualquier zona de la Ciudad de México, y ahí podría estar el metro, una estación de metro. Y eso fue todo por la cuarta semana. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse y dejar sus comentarios. Y como siempre, nos vemos la próxima semana para la siguiente parte. Chao.